es cáncer. Recuerda que hablar que es cáncer de parótida, entonces voy a empezar. Más o menos estos son los objetivos de la clase, un poquito de epidemiología, anatomía y sus funciones de la glándula y pues el tratamiento que es lo más importante para nosotros. Más o menos un poquito de introducción, pues sabemos que la glándula parótida pues es una glándula que en el cual pues podemos, es donde se forma la saliva. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero hablando un poquito más de cáncer de parótida, pues es una lesión muy infrecuente en lo que se mira en aquellos pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Pues según lo que encontré, pues es una patología infrecuente que afecta más o menos uno por cada 100,000 personas. Y pues de estas tumores de la glándula salival, pues la parótida es el sitio más común de estos tipos de pacientes. Y la mayoría de estos tumores, pues son benignos, más o menos un 80% de estos tipos de masas, por decirlo así, pues son de histología benigna. Y otra cosa que se caracteriza de aquellos pacientes con cáncer de cabeza y cuello es que no tienen ninguna relación a lo que es el alcoholismo y el tabaquismo. Más o menos cómo es la anatomía de estos tipos de las glándulas, pues podemos diferenciar anatómicamente que la glándula salival se divide en dos grandes grupos. Aquellos glándulas salivales principales o mayores, en el cual podemos encontrar lo que son tres tipos: la parótida, la submaxilar o submandibular y sublingual. Entonces podemos ver aquí cómo está la glándula parótida, en el cual tiene su conducto, en el cual puede liberar lo que es la saliva. Posteriormente, pues podemos ver que se conecta tanto la glándula submandibular como la glándula sublingual, y esta pues va a producir también lo que es la saliva. Y entre las glándulas menores, pues hay varias. Hay en el paladar, en el labio, en la mucosa yugal y en la lengua. Incluso decían aquellos que secretan las lágrimas en los ojos, pues también es considerada como una glándula salival. Más o menos, pues la frecuencia de estos tipos de tumores, pues es muy raro, pero miramos que la incidencia de estos tipos de tumores, pues es más frecuente en aquella glándula parótida, menos frecuente en las submandibulares y un 5% se da en las sublinguales o en las glándulas menores. Entonces, el riesgo de malignidad se da más frecuente en aquellas glándulas menores o sublinguales. O sea que va concorde que la mayoría de estos tipos de tumores, pues la mayoría son benignos siempre y cuando pues sea de la glándula parótida. Ahora, si podemos encontrar en otros tipos de lesiones en otras estructuras, pues el riesgo de malignidad pues es mayor. Pues, ¿qué funciones puede tener la glándula parótida o las glándulas salivales? Pues la mayoría de estos pues es la producción de la saliva, y esto pues la saliva va a tener varios tipos de funciones en nuestro cuerpo. Pues está la humidificación, la lubricación de los alimentos, pues balancea lo que es el pH, ayuda a lo que es también las enzimas digestivas, que igual comienzan pues en la boca, puede funcionar como un antiséptico. Entonces estas son las funciones que van a ir cambiando en estos tipos de tumores. Parte importante para entender el tratamiento es qué tipo de histología vamos a encontrar en estos tipos de tumores, sabiendo que la mayoría de cáncer de cabeza y cuello pues se da del tejido epidermoide. Entonces la mayoría de estos tipos de lesiones pues son de células escamosas. Pero en aquellos pacientes con glándula parótida, pues podemos ver que esta tiene dos funciones: tanto una función exocrina, que como la que vimos anteriormente, y una función secretora, que es la función de la saliva. Entonces, al momento de tener un tipo de biopsia, la histología pues va a encontrar lo que son los acinos serosos, en el cual pues ahí se compone de varios tipos de células. Y secundario a todo eso, vamos a ver los tipos más frecuentes de tumores que hay en estos pacientes. Podemos ver que hay células serosas, mucosas y miopiteliales, y estas pues se dividen en lobulillos, en el cual pues va a tener un tejido denso. Secundario a todo eso, pues también
a tener conductos donde se va a ir secretando la saliva, y esto pues como digo es parte importante para entender los tipos más frecuentes de tumores malignos. Más o menos podemos ver que aquí son los grupos acinares. Estas son las células miopiteliales y las células acínicas que producen lo que es el moco. Entonces, parte de esto, como digo, cambia bastante en aquellos con de histología de más de los de cabeza y cuello, como mucosa oral, orofaringe, ya que solo la mayoría pues es escamosa. Pues aquí tenemos también las células miopiteliales, las serosas y las mucosas acinares. Como digo, esto es muy importante para entender los tipos de patologías que voy a mencionar más adelante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en estos tipos de tumores es que no solo está involucrado lo que es la glándula parótida, sino que también va a estar formada por localidad o por vecindad, otras estructuras. Muy importante es que por debajo de la glándula parótida pues está lo que es el nervio facial. Entonces sabemos que el nervio facial pues tiene tanto funciones motoras como sensibles, en el cual van a tener, eh, ¿cómo se llama? Separaciones, en el cual van a tener diferentes funciones, y vamos a ver que esto es muy importante al momento que se presente el tumor. Asociado a todo esto, pues también una cosa que tienen que tomar en cuenta al momento de pensar en un tratamiento quirúrgico es que también está agregado por lo que son la vena yugular y parte de las arterias terminales de la carótida externa. Entonces, esto es también importante al momento de pensar el tratamiento quirúrgico. Y la mayoría de estos tipos de tumores vimos que vamos a ver más adelante que se derivan del parénquima epitelial. Como vimos, la mayoría de estos tipos de tumores que se van a presentar en la parótida pues son benignos. Y entre las histologías que vamos a encontrar, pues están los adenomas pilomórfico, que este es el más común. Posteriormente podemos encontrar lo que es el cistoadenoma, los mioepiteliomas y los adenomas monomorfo. Ahora, en aquellos tipos frecuentes que pensamos que ya es una histología maligna, pues los más frecuentes es el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoideo quístico o conocido también como un cilindroma. También aquí van a ser aquellos tumores de las células acinares y los adenocarcinomas. Entonces, como miramos, esto es muy diferente al cáncer de cabeza y cuello, ya que la mayoría de los otros tumores pues es de células epiteliales. Más o menos cómo se va a presentar estos tipos de tumores, pues según lo que en los principios de que va empezando la lesión, pues es una masa indolora. Secundario a todo esto, pues es conforme va creciendo el tamaño del tumor, pues va agranándose la lesión. Esta puede afectar ipsilateralmente conforme va avanzando el tumor, pues los ganglios linfáticos, y pues prácticamente la mayoría de estos pacientes pues no consultan porque haya una masa, sino que consultan más porque hay afectación del nervio facial. Entonces, si recordamos un poquito de la parálisis facial, pues son aquellos pacientes que en el cual van a tener abierto el ojo, no van a levantar la, las arrugas de la frente, por decirlo así, y les va a costar sonreír. Entonces, son signos característicos de la afectación del nervio facial, y pues la mayoría de estos pacientes pues van a consultar por estos síntomas. Bueno, ya hablando un poquito de tratamiento, pues vamos a ver que lo primero que hay que hacer en estos tipos de pacientes, pues es el tratamiento definitivo y curativo en estos, es el quirúrgico, ya que el tratamiento quirúrgico trata de controlar la enfermedad y la función dependiendo qué áreas estructurales esté afectando, y también son cirugías un poquito mutilantes, se podría decir, ya que esto pues también lo que hay que ver es cómo va a quedar el paciente posoperado. Parte importante que voy a mencionar también es que la radioterapia pues puede ser una opción en estos tipos de pacientes. Vamos a ver en qué momento está indicada la radioterapia en estos tipos de pacientes, y aquellos pacientes con enfermedades avanzadas
pues ya el tratamiento sistémico pues es una opción en estos pacientes. Vamos a ver en qué pacientes se van a beneficiar y qué tipo de tratamiento van a hay disponibilidad en estos tipos de tumores. Más o menos esa es la última actualización de la NCCN. Miramos que en aquellos pacientes que clínicamente sean benignos o malignos, aquellos pacientes tumores pequeños T1, T2, pues lo principal es la evaluación quirúrgica y tendría que tener una respuesta patológica, unos márgenes negativos. Y dependiendo qué tipo de histología sea, pues sí puede darse una adyuvancia con lo que es la radioterapia. Aquellos tipos de lesiones más grandes, T3 o T4 o que sean irresecables, pues se puede valorar definitivamente una radioterapia o se puede valorar como categoría 2B, quimioradioterapia. Vamos a ver. Bueno, en aquellos pacientes en el cual pues se consultan o son lesiones tempranas, por decirlo así, pues hay diferentes tipos de opciones quirúrgicas. Esto pues es apoyado con los doctores de cirugía oncológica. Entonces, lo que se ofrece, pues dependiendo qué tanto estructura esté invadiendo, pues se puede ofrecer una paradectomía superficial conservadora, la total conservadora, que cual esta va a intentar no afectar el nervio facial, pues la paradectomía radical o la ampliada, pues esta pues ya se van parte del nervio facial y asociado a eso, pues se puede valorar, dependiendo si la enfermedad está más avanzada, pues la disección ganglionar ipsilateral en estos tipos de pacientes. Y como le digo, se pueden ver otras opciones y si hay afectación del nervio facial, pues uno de los seguimientos postoperatorios sería mandarlo a rehabilitación facial para que poco a poco no le afecta porque el manejo quirúrgico, pues lo que intenta hacer es que conservar el nervio facial. Y como vimos, estos pues son en aquellos enfermedades de bajo grado o estadios tempranos. Ahora, si ya pues son lesiones más grandes o son de alto grado, pues ya se ofrece la paratireotomía radical o ampliada y esto pues va a tener afectación del nervio facial. ¿Cómo sabemos, cómo sabemos si es de alto grado o qué tipo de histología? Pues lo que encontré yo es que se hace una biopsia por aguja fina. Decía que la biopsia incisional pues no era una opción, ya que el riesgo de propagación al momento de tomar la muestra pues era muy grande. Entonces, primero se tenía que hacer la biopsia y ya dependiendo del resultado pues ya se pensaba en el tratamiento. Pues, ¿qué pasa si hay afectación del nervio facial? Pues puede haber irritación del ojo. Sabemos que si no parpadeamos, pues va a haber ojo seco, también dificultad para la masticación. Y otras de las complicaciones quirúrgicas en estos tipos de pacientes, pues puede haber fístulas salivales. Sabemos que la saliva, pues puede utilizarse como un antiséptico y si hay fístulas, pues esto puede afectar otras estructuras vecinas, pues y complicaciones de infecciones, pues es frecuente en estos tipos de lesiones y también en aquellos pacientes que no se haya hecho bien la cirugía, pues el riesgo de recurrencia pues es también bastante alto en estos tipos de pacientes. Bueno, entonces volviendo a la, a las guías y todo lo que menciona, pues si el paciente pues es candidato al tratamiento quirúrgico, pues esta es la sobrevida más o menos a 5 años, pues dependiendo qué etapa clínica sea, qué grado histológico sea y qué tipo de tumores sea, pues la sobrevida en estos tipos de pacientes pues, es muy buena. Miramos que en aquellos pacientes que son etapa temprana, uno, de bajo grado, o sea un mucoepidermoide de bajo grado, pues la sobrevida pues es muy buena en estos tipos de pacientes. Recuerdo que la, la meta de estos pacientes son los márgenes libres de enfermedad y conforme va pasando el tamaño tumoral o el grado histológico o aquellos pacientes que tengan histología como adenocarcinoma, pues el, la sobrevida pues va a ser menor. Y recuerdo que otros tipos de tumores pues son los mucoepidermoides de alto grado, los celos acinares, adenoide quisto y tumores malignos mixtos, ¿sí? Bueno, entonces
estos pacientes se benefician del tratamiento quirúrgico. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que los operan y tienen riesgo alto riesgo de recurrencia? Entonces, este es los primeros estudios que voy a mencionar. Este es el estudio RTOG 1008. Es un estudio que salió en el 2018, en el cual compara a aquellos pacientes que sí se benefician de dar radioterapia o quimioradioterapia en aquellos pacientes con tumores malignos de alto riesgo, en el cual es de forma adyuvante. ¿Qué criterios, qué incluyeron estos tipos de pacientes en este estudio? Pues eran aquellos pacientes con grado histológico intermedio que fueran adenocarcinoma. Vimos que eso es pues, parte de los de alto riesgo, o mucoepidermoides de alto grado. Aquellos también con células acínicas y que tuvieran o no afectación ganglionar. Entonces los aleatorizaron a dos brazos. El primer brazo pues era quimioradioterapia, en el cual se daba 60-66 grays, dos grays al diario, y se le daba concomitancia con cisplatina a 40 miligramos cada semana durante la radioterapia, o únicamente la radioterapia. Más o menos las características de estos tipos de pacientes, pues miramos que la mayoría pues son hombres, en el cual pues aquí lo que miramos, el tamaño del T, pues la mayoría eran localmente avanzados, la mayoría eran N0, y pues dependiendo de qué etapa clínica, pues la mayoría era hasta un 4A. Miramos la frecuencia de estos tipos de histología, grado intermedio 2 y 3, y pues esto lo combinaban con cisplatino, o las otras quimioterapias que valoraban esa era carboplatino y menos frecuente, uno en cada paciente, pues paclitaxel o Zetacel o cetuximab. Pues pues fue a favor de únicamente dar la radioterapia. Miramos que una supervivencia libre de progresión a 5 años, pues fue a favor de únicamente la radioterapia. Es un 86% versus un 61%, y con una P estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué se puede concluir en estos pacientes? Que la radioterapia adyuvante pues puede ser una opción en estos tipos de pacientes. Ahora, ¿qué pasa si aquellos pacientes tienen enfermedad avanzada? Pues las guías NCCN pues nos deja muchas alternativas. Ninguna es categoría 1. Si miramos, la mayoría es 2B. Y pues estas son las otras opciones que nos dice la guía. Y pues nos podemos también, voy a leer algunos estudios en el cual nos pueden mencionar otros tipos de tratamiento. Continuando con los estudios, pues este es un estudio pequeño fase 2 que lo menciona la guía. Es un estudio pequeño de 22 pacientes, cual fue publicado en 1996, en el cual se utilizó en quimioterapia en aquellos pacientes con enfermedad avanzada. Lo que se utilizó en ese momento fue doxorubicina a 50 miligramos metros cuadrados junto con ciclofosfamida 500 miligramos metro cuadrado y cisplatino. Pues alcanzaron 4 ciclos, y estos, pues la mayoría de estos tipos de lesiones eran adenoides císticos, eh, miopiteliales y mucoepidermoides, que son las lesiones más frecuentes. Miramos que la mayoría de estos tipos de lesiones pues afectaba el pulmón, y pues la mayoría lo que tuvo fue enfermedad estable, y el tiempo medio de todos estos tipos de pacientes, pues la sobrevida global fue de 21 meses. Miramos que la mayoría pues tuvo duración de una buena respuesta que iba desde los 3 meses hasta un máximo de 1 año con 1 mes. Este es otro estudio que también es un estudio fase 2, el cual salió en el 2017, que evalúa lo que es la seguridad y la eficacia de lo que es combinar quimioterapia con vinorelbina a una dosis de 25 miligramos metro cuadrado. Eso se daba en el día 1 y 8. Y también en cisplatina 80 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas. La intención era darlo entre 4 y 6 ciclos de quimioterapia. Miramos que siempre la mayoría de estos pacientes pues son hombres, un buen estado,
Y la mayoría de estos tipos de tumores pues eran de la glándula parótida, menos frecuentes de las demás glándulas. Miramos que la mayoría de estos tipos de pacientes era adenocarcinoma o un carcinoma adenoideo. Y también estos pues era la afectación pulmonar que estaba en estos tipos de pacientes. Entonces miramos que la tasa de respuesta de estos pacientes, pues la mayoría fue enfermedad estable y miramos que en la supervivencia libre de progresión, pues se daba en más o menos de 6.3 meses y la sobrevida global de 16.9. Comparando el estudio anterior que tenía 21, pues podemos ver en base a los esquemas y pues la mayoría de estos tipos de respuestas pues les fue mejor en aquellos que eran adenocarcinoma secundario a los mucoepidermoides y a los císticos adenoideos. Yo tengo una duda, doctor. ¿En vinorelbina hay aquí? En, en Guate todavía ya, y de hecho en el IX todavía está codificada, ¿verdad? Lo que pasa que vinorelbina es semanal. Ujú. La vinorelbina, ¿a qué tipo de fármacos pertenece? Es de los... Ay, ese es el de los alcaloides de la vinca. De la Biblia, ¿verdad? Y, y su administración es semanal. Regularmente o lo hace seguido, sin parar, y aquí lo hacíamos, o lo hacemos, o en muchos lados se hace 3 semanas seguidas y se descansa una. Es bien tolerado desde el punto de vista de náusea y vómito, pero es bien vesicante. Digamos, si no lo pones a administrar bien o con catéter subclavio, te Mm. aguantan 3 aplicaciones semanales y ya al rato ya andan con las venas bien lastimadas las Como el personas. 5FU. Como el 5FU. Yo creo que un poco más incluso, fíjate. Porque el 5FU te aguanta unos 2 meses antes de la flebitis, pero ese casi 2 o 3 semanas ya estás bien inflamado, ¿verdad? Sin embargo, todavía se usa en muchas partes para cáncer de pulmón, cáncer de mama, ese tipo de tumores. Pero, pues, hay otras alternativas que tal vez no requieren estarlo pinchando tan seguido. Pero sí hay. Se llama Sí, pues, Navelbine, es el nombre comercial. comercial. Y es de los mismos del Endoxan, eh, En Doxaban. de Eso es de Baxter, Bayer. de Baxter, Ah, de Baxter. Sí es. bueno, gracias, doctor. Bueno, continuando con los estudios y con la quimioterapia, pues este es el último estudio que es paclitaxel. Es un estudio que salió en el 2005. Vimos que la mayoría de estos estudios, pues no hay ninguno fase 3, solo todos son fase 2. Y esto lo que quería era si paclitaxel pues, podría ser una opción también en estos tipos de pacientes. Entonces la dosis que utilizaban esto era 200 miligramos metro cuadrado, la dosis de por 3 horas, cada 3 semanas, y lo daban por 4 ciclos. Entonces miramos que la mayoría pues era de glándula salival, en un 85%, pues era pues, de alto riesgo y la mayoría pues tenía lesiones metastásicas. Pues dar paclitaxel pues puede ser una opción. Vimos que de 21 a 16 pues este daba una sobrevida global de 12.5 meses y pues lo dividía dependiendo del el grado histológico. Vimos que la mayoría pues les iba mejor en aquellos pacientes con adenoideo cístico, intermedio se podría decir adenocarcinoma, y menos frecuente o les iba peor a aquellos pacientes como mucoepidermoide. Entonces esto puede ser también una opción. Ya dejando a un lado la quimioterapia, pues esos son otros estudios que han intentado ver si mejora en estos tipos de pacientes por el tipo de histología. Pues ese es un estudio
también fase 2 que salió en el 2016, donde se miraba que en aquellos pacientes con cáncer de la glándula salival, pues se les hacía receptores de andrógenos. Esto del estudio pues lo hacían con inmunohistoquímica, y en aquellos pacientes que salían negativos en la inmunohistoquímica, pues ya se les hacía una secuenciación de ARDN para que salieran, pues que se incluyeran en el estudio. Pues es un estudio pequeño de 40 pacientes, en el cual pues la mayoría de estos pues era adenocarcinomas, y pues se les aplicaba lo que era la combinación de bicalutamida con triptorelina o goserelina. En algunos pacientes se utilizó leuprolide. Entonces miramos que la mayoría de respuestas que tuvieron de estos tipos de pacientes era enfermedad estable o respuesta parcial. Y pues lo que se observa en estos tipos de pacientes pues es una respuesta muy pobre, por decirlo así, pero puede ser una opción, y lo menciona la guía. Supervivencia libre de progresión a 3 años era del 12%, y la sobrevida global a 5 años, decía el estudio, era de un 19%. Ya este es el último estudio que voy a incluir en la clase. Pues me pareció interesante porque es aquellos pacientes con cáncer de la glándula salival en el cual tenía fusión del el NTRK, y el tratamiento para esto pues era el larotrectinib. La dosis que utilizaban estos tipos de pacientes era 100 miligramos 2 veces al día, y los ciclos eran cada 28 días. Miramos que la mayoría pues, eran pues mucoepidermoide, lo que hemos visto, adenocarcinoma y carcinoma adenoideo cístico. La mayoría de estos tipos de pacientes pues tuvieron una buena respuesta. Miramos que la mayoría eran metastásicos y ya habían recibido también algún tipo de tratamiento, y otros eran naive al tratamiento. Entonces, las histologías que hemos mencionado, y me parece interesante porque es el único estudio que encontré que tiene buena respuesta, y la sobrevidas pues fue bastante alta. Más o menos según el estudio pues fue un seguimiento de 30.9 meses, y esto pues vieron la supervivencia libre de progresión y la sobrevida global a los 12 y 24 y 36 meses. Y miramos que la supervivencia pues fue bastante alta, y la sobrevida pues a 3 años, pues la mayoría de estos tipos de pacientes pues estaban vivos, y como vimos pues la mayoría eran de la frecuencia que hemos mencionado de tipo de histología, adenodeo cístico, incluían células escamosas en estos tipos de tumores, mucoepidermoide y adenocarcinoma. Y estas son las fusiones que se encontraban en estos pacientes alterados, y los hacían por FISH, o lo hacían por secuenciación de NGS, y lo que encontraban era afectación del HER2, MAML3, MET, RET y WDR53. Entonces, como conclusiones, pues el tratamiento pues curativo es la cirugía. Se podría valorar adyuvancia con radioterapia siempre y cuando pues cumpla con los criterios de alto riesgo. Vimos que son de riesgo intermedio o de grado 2 y 3, aquellos pacientes con márgenes positivos, o aquellas lesiones T3 o T4, o si, si la lesión es irresecable desde el principio. Mencionaban que neoadyuvancia con quimio radio es una opción, pues no encontré ningún estudio, creo que lo traslaparon con cabeza y cuello. Y si no, pues la radioterapia es una opción. Es un tumor poco frecuente, vimos que la mayoría pues son benignos. Pues el tratamiento con platino pues puede ser una buena opción. Vimos que la sobrevida global es de 21 meses, pero lo combinaban con ciclofosfamida y doxorubicina, pues hay que vigilar lo que es la toxicidad en estos tipos de pacientes. Y pues lo que encontré es que habría que buscar la fusión de NTRK, que también puede ser una opción en estos tipos de pacientes en enfermedad avanzada. Decía, aquellos pacientes con recurrencia locorregional, pues siempre se buscaba la alternativa del tratamiento quirúrgico, o se podía valorar una nueva radiación, pero eso sería nada más. Gracias.